Bienvenidos al Derecho y al Revés, tu podcast jurídico, que en realidad no es un podcast jurídico, pero los hosts somos abogados. Somos abogados. Es un podcast de abogados, hechos por abogados, pero para todo el mundo. Exactamente. Un episodio especial. Sí, ciertamente, porque estamos acompañados de alguien que no estaba en las otras sesiones del podcast. Y estamos hablando del doctor. Luis Calzadilla. Ahí Primer está. invitado, un aplauso. También de la firma. Y la próxima semana vamos a tener más invitados. Vamos a buscar más tópicos interesantes para seguir trayendo gente, para hablar de temas de actualidad, temas que nos gustaría desarrollar más. Pero bueno, antes que nada, yo soy Simón Contreras. Me puedes buscar en mi Instagram como @SimónContrerasT. La única red social que voy a compartir aquí en el podcast. Julio, no me busques en mis otras redes sociales porque no las voy a compartir. Tengo fotos de cuando estaba chamito que no voy a compartir. Sí, de chamito. ¿Y Julio, tú? Julio Gamboa, en todas las redes sociales me puede gustar como Julio Gamboa OF. Doctor. En Instagram me puede buscar como Dr. Luis Calzadilla y ahí, bueno, estaré montando un poco de reseñas jurídicas y actualizando un poco en este mundo de las redes sociales. Interesante. También, o sea, ya que estamos hablando, o usted está tocando el tema de redes sociales y del internet, en este caso, del mundo jurídico, vimos por ahí que está trabajando la firma de abogados Pérez Burel Calzadilla con el tema del derecho al olvido. Un tema innovador, pero ¿de qué trata el derecho al olvido como tal? O sea, Bueno, el derecho al olvido es un derecho que nació en España, específicamente en la Unión Europea. Viene de un precedente de un señor llamado Mario Costeja. Ok. Este señor cumplió una condena con un delito, tuvo su pena y pasó que lo montaron en los motores de búsqueda. Y se generó un tema de una especie de cadena perpetua digital. Ok. ¿Qué conllevó esto? Que él demandara porque él estaba tratando de vender una de sus propiedades y no lo dejaban porque cada vez que lo buscaban en la web salía esta noticia. Él demandó al motor de búsqueda Google, donde el Tribunal Supremo Español dio un fallo y lo elevaron al Tribunal Supremo Europeo, y ahí ellos decidieron, con esta sentencia, crear una nueva ley en base a la necesidad, digamos, de los ciudadanos de la Comunidad Europea, llamada el derecho al olvido digital, que es cuando una información irrelevante o que ya pasó una especie de tiempo dentro de la web tiene el derecho a ser eliminada. Hermano, de mandar a Google. sí, o sea, es el monstruo. Creo es que, el monstruo. eso es algo que jamás, o sea, como que es fácil decirlo, jamás escucharlo. Sí. Porque estamos hablando de un titán. Estamos hablando de uno de los precursores del internet, Sí, un motor de búsqueda, como prácticamente. dicen. Es literal, tan pronto tú te metes en el internet, lo primero que tú lo que asocias a internet es con el motor de búsqueda de Google. Eso es una cuestión matemática. Sí, pero cuando dice esa palabra cadena perpetua, o sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, Cadena perpetua digital. sí, exactamente. Porque ya vimos que tiene mucho que ver con las redes sociales. Sí, Ok, que la pero figura- ¿hacia qué va dirigido por lo menos para las personas, para que entiendan y en el contexto del derecho al olvido? ¿Qué es la cadena perpetua digital? Bueno, la cadena perpetua digital es un concepto ideado, digamos, no solo en esta firma de abogados, sino también en el mundo, en el cual esas personas que están en la web sienten que el derecho, digamos, derechos constitucionales como el derecho al debido proceso o el derecho al perdón, se están siendo violentados. ¿Por qué? Porque hay una información que se está manteniendo en la web por un tiempo indefinido. Te pongo un claro ejemplo. Una persona que comete un delito y va a la cárcel, ellos tienen que cumplir su cadena, correcto, pero claro. después tienen que ser reinsertados a la sociedad. El tema de Google es que los están condenando de por vida porque están tratando de eliminar esa información y no les permiten y no les dan el derecho a hacer eso. Hay casos en los que sí se puede y sí les permiten eliminar esa información, pero hay otros casos que, digamos, este motor de búsqueda, te pongo el ejemplo de Google, lanza un mensaje determinado y no analiza los casos como debería. Claro, entonces, claro, que es que también hay que entrar un poco en el contexto de que, ok, derecho al olvido, regulando entonces a los motores de búsqueda. Creo que eso, como término, la gente no se lo va a imaginar. Bueno, primera, imagínate lo que es regular un motor de búsqueda, que es como que tu acceso a la información, tú como persona normal, Sí, sí. te metes, lo primero que haces para buscar tu fuente de información es un motor de búsqueda. Entonces, sí tengo entendido que como tal los motores de búsqueda funcionan a través de algoritmos, ¿ok? O sea, como que tú tan pronto te metes en Google, tú abres Google
por tomar un ejemplo, o cualquier motor de búsqueda, y lo primero que te sale cuando pones en el buscador es noticias de hoy. Sí. O sea, o los más buscados el día de hoy, lo que es trending topic, ¿sabes? Entonces, eso por supuesto funciona a través de un algoritmo. ¿Sabes? Sí. Un sistema automatizado que busca información y te lo comparte según tus perfiles, tus búsquedas, todo lo que hayas hecho anteriormente. Bueno, Sin embargo- englobando todo lo que es las redes sociales, porque motor de búsqueda me imagino que también puede ser TikTok, todas esas fuentes de Sí. información, pues. Bueno, le explico. Claramente en este tema que tú tocabas, sobre todo los motores de búsqueda, yo hablo de los datos de los ciudadanos. Los datos de los ciudadanos es algo que ellos tienen como un derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas leyes en el mundo no están siendo actualizadas a las conductas que tiene el ser humano de hoy en día. Porque si nos ponemos atrás, en 1990 no existía el Internet o estaba empezando el Internet. Entonces, el ser humano fue insertado a otro medio ambiente o a otro ambiente en donde ellos están determinando todavía cuál es su conducta dentro de la misma y cuáles son sus repercusiones. Porque también montar una noticia que no tenga veracidad o que tenga, digamos, un tipo de repercusión que va más allá del mundo digital, sino que pasa al mundo físico, es algo que puede tener consecuencias no solo al corto plazo para la persona, sino a largo plazo. Oye, está interesante esa propuesta, o sea, como figura, porque se nota que es muy actual. Sí. Fíjate que yo jamás, por ejemplo, mi papá también es abogado. Yo jamás vería a mi papá. Mi papá tiene 63 años. Entonces, imagínate, yo no vería a mi papá hablando de estos términos de esta manera, precisamente porque es como una brecha generacional, ¿sabes? Sí. Un tema de que, oye, no crecí con esto, fui abogado en otra época, o sea, litigué en otro contexto, entonces para mí no es una necesidad, pero yo creo que para uno como usuario promedio, esos temas siempre como que son interesantes porque está eso que se comenta, ¿no? De que, ok, en el espacio virtual yo soy alguien también, entonces como persona aquí en el mundo, vamos a decirle material, en el plano analógico, yo soy una persona y hago mi vida cotidiana. Pero hoy en día parece ser que las conductas que tenemos en el Internet repercuten tanto en nuestra vida real, ¿sabes? Es así. No, bueno, y poniendo el ejemplo, mi padre también es abogado. Lo que pasa es que no es una cuestión de derechos solamente, es una cuestión para todos los ciudadanos. Ese Porque debe ser. todos tenemos acceso a la web. Sobre todo en esta época, hoy en día, muchas personas están de alguna manera presentes dentro de la web Claro, o dentro claro. de lo que es el Internet. Entonces, nosotros como ciudadanos, en este caso que tenemos la responsabilidad de ejercer el derecho, tenemos que pensar en ese bienestar de los ciudadanos, en esa protección, en ese, digamos, actualización para que ellos también como ciudadanos no solo tengan la protección, sino tengan obligaciones y responsabilidades al usar ese motor de búsqueda o al usar ese acceso a la web, como ustedes hablan de las redes sociales. Ahora, doctor, por lo menos cuando usted dice acceso, me imagino que es el acceso que tiene o el poder que tiene una persona para acceder a la información. Es decir, yo abro el motor de búsqueda, en este caso Google, para ver una información. El derecho al olvido no limitaría ese derecho que tenemos también las personas al acceso a la información. O sea, Claro. es un Claro. tema. Es un tema de debate, sí. Lo que pasa es, yo creo que tú estás tratando de decirme el tema de la libertad de expresión. ¿Qué es Sí, lo claro. que pasa con la libertad de expresión? Cualquier persona ahorita tiene acceso a la web, yo lo dije. Claro. Sí, sí. Así como también cualquier persona tiene acceso de montar lo que quiera, como quiera y cuando quiera, de manera anónima inclusive, y pensando que no tiene ningún tipo de repercusión, lo cual hoy en día es cierto, porque no hay una regulación, no solo en Venezuela, sino en el mundo, que limite ese derecho del que tienen las personas. ¿Por qué? Porque el derecho de la libertad de expresión se limita por el derecho a la veracidad. Entonces es muy importante tener la veracidad en cuenta cuando nosotros vamos a publicar algo o cuando vamos a decir algo. Porque ahorita, como bien dije anteriormente, el mundo digital está pasando a ser tan importante como el mundo físico y teniendo sí. tantas repercusiones como puede tener en el mundo físico, como que yo diga algo falso o como que yo trate de difamar a una persona. Yo te pongo un ejemplo muy claro, digamos en el tema de los periódicos. Los periódicos y las editoriales, antes de publicar algo, tienen un responsable, ¿correcto? Claro. Ellos tienen un responsable que firma cuando va a salir la noticia. Digamos, en el caso de hacer una difamación o en el caso de cometer un delito, tienes a alguien con quien ir. El tema que tenemos ahorita, digamos, todos los ciudadanos, es que las personas se esconden detrás de una pantalla, en este sentido, detrás de Y las una redes web. sociales- y las redes sociales no están reguladas.
están reguladas, pero a la vez no. Porque, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? En la ley venezolana se expresa leyes como la ley contra la incitación al odio, Claro. o leyes como la ley, digamos, también de la veracidad de la información o las repercusiones que tendría nosotros hacer, digamos, una clase de difamación. El tema es que no sabemos o no tenemos claro, no por un tema de, digamos, de ejercicio al derecho, sino por un tema de que la tecnología está muy actualizada, más rápido no solo que las leyes, sino que los mismos seres humanos. No tenemos claro cómo actuar ante estas situaciones, no tenemos claro a quién ir, a quién demandar, a quién acudir, dónde estaría la ayuda. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es la jurisdicción? Es muy complicado porque la web es una jurisdicción, digamos, universal, un mundo digital. Imagínate eso, ¿sabes cuántas personas comentan en otro país comentan algo mío de otro país? Es lo que iba a decir, o sea, yo creo que con el internet, yo creo que con la tecnología, el término jurisdicción ya queda obsoleto. Exacto, queda muy pequeño, por lo menos muy pequeño. Exactamente, porque Sí. ante estos casos, como tú lo estabas diciendo, yo puedo comentar desde China que X sujeto es un asesino, sin solo comentarlo. Y la persona está en Venezuela, o sea, yo puedo hacer un daño transatlántico. Claro. Así mismo. Y si esa persona, por ese comentario, viene una cadena de odio, ¿a quién acude? O sea, porque primero la persona no está en el país. No hay un ente Claro. a donde ir. ¿Qué te van a decir los Doctor, y disculpa que lo interrumpe, y no es solo el tema de que no hay jurisdicción o no hay un tema de protección, es el tema de que aún así, digamos, con una jurisdicción externa, tengamos la posibilidad con convenios internacionales de poder ir contra esa persona que cometió ese delito, digamos, de difamación. Está el tema de la cadena perpetua digital, que mientras ese proceso está listo o está resuelto, nosotros, la gente sigue viendo y mi reputación sigue siendo dañada. Entonces los daños es algo impresionante. Yo les pongo un ejemplo claro. Yo conozco un amigo que trató de alquilar un apartamento y lo primero que hicieron aquí en Venezuela fue googlearlo, en este sentido, digamos, por el motor de búsqueda. Y lo primero que encontraron fue noticias difamatorias y no le alquilaron el apartamento, y ahí es donde yo digo, wow, el mundo digital pasó a ser más importante que el mundo físico. Tiene más Por lo menos repercusiones. tiene repercusiones. sí. O sea, ya no es como que el mundo, este plano material alimenta el digital. Ahora parece que es Al como una revés. retroalimentación, ¿sabes? Es más, yo no te diría que hay una retroalimentación, es decir, el mundo digital ahora alimenta al analógico, al real. Yo diría que incluso hasta por este tipo de temas no existen dos mundos, sino que ya el mundo... Es como uno mismo. El mundo virtual está absorbiendo el mundo real, haciendo que en vez de ser dos plataformas, dos mundos, sea uno. Y está prevaleciendo uno encima de otro, ¿sabes? Claro. Se está absorbiendo. Y eso es un peligro. Sí. Un Ya, peligro. estamos hablando de que una persona por un comentario, que otras personas que ni siquiera saben el contexto lo pueden retuitear, lo pueden repostear en sus redes, pueden dañarlo de por vida. Sí, Puede totalmente. dañar la No, ella, sus familiares. ¿Cuántas personas? Lo veníamos comentando en unas sesiones anteriores del podcast, que en estábamos comentando sobre los mitos Sí. de los abogados, y algo que se decía es que tú, por defender a una persona, culpable o no, es una canción, culpable o no esta persona, oye, quien queda mal también es el abogado. O sea, hay como una avalancha, una opinión, una matriz de opinión social que hace ver al abogado como una persona sin escrúpulos por defender a una persona que a ojo de todo el mundo es culpable, incluso admite ser culpable. Y lo que veníamos hablando también, de que la opinión que se da en las redes está tomando demasiado poder, Sí, tanto que cambia paradigma. O sea, lo hemos visto y lo estamos viendo en la actualidad con la difamación hacia personas, como sentencias o como personas que uno creía culpable por un comentario, por una ola de positivismo, o ola de comentarios negativos, puede de una ser como un tribunal. O sea, Sí. dependiendo de si tienes buena receptividad, ¿eres culpable o no? Que hay, de ahí lo que hablábamos antes. Las personas sienten que el derecho al debido proceso está siendo, digamos, en este sentido, violentado.
Claro. Eso es una garantía constitucional que tenemos como ciudadanos. Claro. ¿Por qué? Porque te están juzgando sin un previo juicio, sin un previo Es una investigación. jurisdicción del Estado Y no que- solo eso, claro. sino que los motores de búsqueda están permitiendo que eso se haga. No solo que se haga, sino que permanezca. O sea, que estamos hablando, doctor, y para la gente que nos está viendo, que quizás no son del gremio y quizás no entiendan un poco. O sea, el debido proceso es una garantía constitucional que tenemos todas las personas, Así no es. importa la raza, el color, lo que sea, todos somos iguales ante la ley. Es así. Pero el mundo digital, las redes sociales, lo que ha hecho es que ese procedimiento, o esa garantía más bien, que tenemos todos, no exista. O sea, que ya directamente vamos juzgarlo. A juzgarlo. O sea, no sé si en el procedimiento penal, creo que el procedimiento abreviado se pudiera. Bueno, que ya Bueno, nos, pero saltamos, esos son- nos saltamos toda esta aún investigación así- y nos saltamos. Aún así, todo sigue correspondiendo a un debido proceso. Como, por supuesto, ese procedimiento del que me hablas está regulado Ujú. y se entiende como una forma de tratar de acusar antes de tiempo. O sea, Sí. antes de lo que es un procedimiento ordinario, en términos en castellano, que tú, Para la audiencia. porque la fiscalía tenga conocimiento de que tú cometiste un delito y cuando te van a presentar en el tribunal, te dicen que tenías elementos suficientes como para poder acusar desde desde ese primer momento en el que se te está presentando. Entonces, el fiscal, que es la parte que está acusando, solicita que se haga un procedimiento abreviado, más resumido, que se omitan ese tiempo para buscar más elementos de convicción, o sea, más pruebas para poder acusarte, ¿sabes? Entonces, ese procedimiento abreviado se hace de que, mira, te voy a acusar en esta primera, el tribunal me lo permita y nos vamos directamente a una fase preliminar. Pues, Pero hay un a una procedimiento. fase de juicio, perdón. Pero hay un procedimiento. Pero- en este caso, y ya es corresponde un debido directamente proceso. caso de sentencio. Pero aquí no lo hace el tribunal. O sea, con el derecho al olvido, creo que lo que ataca, y con el tema de la cadena perpetua digital, es que quien lo hace no es un juez, no es un tribunal, ni siquiera es el Estado, en ningún órgano. Lo hace directamente la masa de personas en las redes sociales. Y esto es tan natural que lo veíamos desde antes. ¿Cuántas personas no iban en calidad de turba furiosa contra una persona frente a los tribunales, frente a los juzgados, o hacer cacerías a las casas de las personas que han cometido X o Y acto? Y la gente está tan en contra de esta persona que en calidad de turba van y lo vulneran y tratan de hacer de alguna manera una sanción pública, ¿sabes? Yo creo que hay dos temas claves que hay que atacar aquí. El tema es el tema de la veracidad. Yo pienso que la veracidad es algo importante porque los espectadores se estarán preguntando, bueno, de lo que me están hablando, están regulando las redes sociales, por ende estamos limitando su libertad de expresión. No, se está limitando el tema de la veracidad porque nosotros tenemos digamos, el derecho a compartir lo que queramos en la web o en donde sea, o poder hablar lo que nosotros queramos como libertad de seres expresión. humanos. Eso es un derecho humano. Pero ese derecho humano está limitado por la veracidad, porque yo no puedo ir diciendo cosas, digamos, no solo en el internet, sino que también por el mundo físico, que no son verdad. Y el segundo punto que yo quiero atacar aquí es cuando yo estaba estudiando este tema del derecho al olvido digital, di con algo que es muy interesante. Y un profesor mío me decía, en el posgrado que yo estaba haciendo, me decía, las personas renuncian a su derecho a la privacidad cuando son personajes públicos, cuando se benefician de las redes sociales. Okay. Pero aquí caemos en otro dilema que es muchos funcionarios públicos, muchas personas que trabajan, digamos, en el escrutinio público, en lo que es Las que redes tienen sociales. que hablar a las masas, digamos, en el caso de España, el presidente de gobierno, o en el caso de Venezuela, digamos, un fiscal, un juez. Ellos no renuncian a su derecho a la privacidad. Okay. Entonces, ahí se está violentando un derecho también cuando se dicen injurias, porque no solo hay cosas que se dicen que no son verdad, sino que hay cosas que se dicen para atacar a esas personas, lo cual es tan grave como que puedes causar que las personas que van por debajo de ellos, digamos, en esta especie de cadena de mandos, duden de sus capacidades y duden de que si están trabajando para alguien que dice la verdad o no. Yo no me salgo del mundo jurídico, me voy a las empresas. ¿Cómo hacemos en el caso cuando hay campañas de difamación contra empresas? En este caso, campañas de difamación que se encargan de decir de personajes, digamos, de personas que son
dueñas de empresas y que están haciendo cosas que no son verdad. Claro. ¿Y cómo hacen los empleados que trabajan para él? Dirán, yo estoy trabajando para alguien que es un delincuente, yo estoy trabajando para una persona que no está haciendo el bien. Entonces, las personas, digamos, tanto el dueño de la empresa, tanto los funcionarios públicos, tanto también como los empleados, están siendo violentadas al libre desenvolvimiento, no solo de la personalidad de las mismas, sino económico, tanto del colectivo como individual. Eso quiere decir, según por lo que hemos estado hablando, que el derecho al olvido no es limitativo, es decir, las personas lo pueden ejercer. O cualquier persona, pues, si cualquier persona tendría acceso a esta garantía. Claro, el derecho al olvido digital, digamos, en la Unión Europea es una garantía. ¿Por qué? Porque lo que te está dando es la posibilidad de borrar información que no sea verídica o que haya perdido su relevancia en el tiempo de la web. En el caso, digamos, de los motores de búsqueda, específicamente en Google, ellos te dan la herramienta de poner una denuncia administrativa ante ellos, pidiéndoles que analicen tu caso. Okay. En este sentido, tú le pides que analicen tu caso, pero lo que usualmente pasa es que hay una respuesta automatizada y te dicen que tienes que ir directo con el que publica la noticia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esa persona está en anonimato. O sea, Ok. estamos hablando de que, según por lo que estás contando, existe una forma de que la persona le pueda solicitar a Google eliminar ese contenido Como un recurso. como un ¿sabes? recurso, ¿Sabes? como una vía que, mira, administrativa. Se puede decir así, una vía interna. Es que antes de uno hacer una denuncia por derecho al olvido digital, digamos, que yo quiero que mi información sea borrada, que ya no sea verídica Ok. o no sea relevante para el momento, yo primero tengo que solicitar, en este caso, digamos, de Google, tengo que solicitar administrativamente porque es lo que dice dentro de sus políticas, Ok. O ¿entiendes? sea, es como una, para ponerlo para poner un título, una mediación entre la persona con Google y dependiendo del resultado, obviamente, si es favorable, no vas a ir a una instancia, en este caso jurídica, a unos tribunales. Pero hay una respuesta automatizada. Me dices, o sea, que Google te dice siempre algo como un formulario. Google, tú mandas el formulario, en este caso a Google, porque lo hemos hecho dentro de la firma, tú mandas el formulario y lo que te da es una respuesta automatizada que te dice que tienes que ir directamente con la persona que publicó esta noticia. Ok. Ya como le planteé antes, obviamente está el tema del anonimato, Ujú. pero sí, es un derecho que tienen las personas. En este caso, digamos, en el caso de Venezuela, todavía no hay una regulación existente. Ok. Actualmente estamos trabajando dentro de la firma para proponer, digamos, una instauración o una actualización o una normativa especial donde los derechos de los ciudadanos venezolanos, digamos, dentro del mundo digital puedan ser protegidos, porque es verdad, todos tenemos derechos, deberes y obligaciones, Claro. tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Que es lo que se quiere con el derecho al olvido y es lo que está tratando de hacer la firma de abogados Pérez Burel y Calzadilla, porque tengo entendido que ustedes son los que han estado más trabajando en este tema. Incluso no tienen unos proyectos, según por lo que pueden entender. Bueno, nosotros ahorita actualmente estamos trabajando en un anteproyecto de ley en conjunto con varios abogados, un grupo de abogados, donde podemos plantear una normativa, plantear una posibilidad de que estos derechos de los venezolanos aparezcan en el tema del mundo digital, porque de verdad que es un tema no solo del derecho al olvido digital, sino de la regulación de los datos ante la inminente aparición de la inteligencia artificial, que día a día estamos viendo cómo avanza, cómo funciona, hasta qué punto llega. Inclusive el otro día leí una noticia muy interesante, la cual fue que se hicieron las primeras pruebas de olor de la inteligencia artificial. Entonces, son cosas que... Bueno, pues estará mejor que yo porque yo Son cosas que en el día a día es normal que pasen porque la tecnología avanza a un ritmo muy rápido y se instaura, disculpa, No se rápidamente, No se preocupe. rápidamente dentro de la sociedad para ver cómo nosotros reaccionamos o cómo nosotros nos comportamos con esa nueva tecnología. Hay mucha gente, en el caso de la inteligencia artificial, que lo usa para apoyarse, o sea, digamos, como abogado podemos usarlo para buscar jurisprudencia, para que nos resuma, Claro. digamos, este tipo de jurisprudencia, para buscar muchas cosas Modelos que de escritos puede ser también. modelos de escritos que nos, digamos,
ahorrará mucho tiempo que antes no la teníamos, pero tenemos que ver hasta qué punto lo usamos, porque hay que recordarnos que en este caso la inteligencia artificial se alimenta de la misma información que nosotros le propongamos. Y hay muchos casos en la actualidad, sobre todo en España, en Europa, en Estados Unidos, de, digamos, empleados de grandes empresas que ponen información, digamos, sensible o, digamos, privada Claro. de sus clientes o, digamos, de la misma empresa, y lo que no se dan cuenta es que las personas tienen acceso a eso si le preguntan a la inteligencia artificial. Pero estos son temas que se van aprendiendo poco a poco y, digamos, en el día a día, porque son cosas nuevas de actualidad y que no sabemos cómo funcionan, pues. Y en el ámbito, cuando estabas comentando del derecho al olvido, hace mucho énfasis en la Unión Europea. ¿Es solo en la Unión Europea donde se ve este nuevo derecho o ya en Latinoamérica, por lo menos en Venezuela más precisamente, qué ha pasado con ese derecho? Porque entiendo yo que es como una segunda oportunidad en la vida, prácticamente, pues. Bueno, yo no, yo no llegaría tanto a decir como la vida, sino diría como a un, digamos, derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de Ok. ser perdonados si nosotros hacemos algo, o inclusive tener el derecho de decir, lo que estás diciendo de mí es mentira. Claro. Analízalo. O sea, por favor, no, me está perjudicando en la vida real. Pero lo que tú dices es muy interesante porque actualmente la Unión Europea obviamente es la pionera en base a este caso que te dije de Mario Costeja, pero el tema está en que también los países de Latinoamérica como Colombia, Argentina, se han actualizado en estas nuevas tendencias del derecho, digámoslo en este sentido. Okay. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita en Venezuela? Como me preguntas, estamos primero abriendo los precedentes, actualizándonos en los casos, en la información del mundo, digamos, en este tipo de derecho comparado, y estamos agarrando toda esta información y haciendo un anteproyecto de ley para que los ciudadanos venezolanos no solo sean protegidos, sino que también tengan responsabilidades. A mí me gustaría romper un poco la dinámica, Ay, Dios mío. porque así como todo, hay una tesis y hay una antítesis, ¿verdad? Y yo he escuchado que aquí ustedes son muy fan del derecho al olvido. Yo Ah. tengo que ser la oveja negra. Ya va, tú vas a ser el abogado del diablo, tú vas a ser el abogado de Google. Tengo que hacer Está bien. la contrapostura. ¿Por qué? Porque, como todo, lo que sale de acá del cerebro del ser humano, nada es tan matemático. Se está alejando, se está alejando. Está bien, hoy somos enemigos, hoy me toca a mí ser el enemigo. ¿Por qué? Porque a mí me despierta una inquietud, una pregunta. Una curiosidad. ¿No le estamos dando demasiada, de alguna manera, no siente que le estamos dando demasiada potestad a los motores de búsqueda? Es decir, yo escucho aquí a utilizar a Google o a ver a Google como un organismo, como una jurisdicción de alguna manera. ¿Por qué? Porque tal y como se ha planteado hasta ahora, y lo he entendido, ok, Google no tiene fronteras. Aquí en Venezuela no habrá sede de Google, y eso está bien, lo entendemos. Sin embargo, existe por las redes del internet, existe un google.be. Claro. Entonces Google de por sí no tiene fronteras. Y si ya de por sí, cuando yo quiero hacer una solicitud, ¿verdad? De que se haga alguna modificación de alguna data que se encuentre dentro de la Big Data del Google y tengo una respuesta automatizada y aún así tengo que esperar o tengo que validar esa respuesta de Google, a mí me parece que como ciudadano del mundo y como usuario de Internet me veo muy dependiente de la respuesta de una empresa. Entonces, si bien el derecho al olvido, claro que sería una forma, si bien como lo podemos entender, de regular algo que como tal es difícil de regular, las redes sociales y el Internet, porque no pertenecen a alguien, nos pertenecen a todos. Es un derecho de cuarta generación. Entonces, como no le pertenecen a nadie, sino que le pertenecen a la humanidad, ¿de qué forma nosotros podríamos regular? Me gusta mucho el derecho al olvido. Me gusta como figura. Más sin embargo, creo que hasta ahora se le ha estado dando demasiada potestad a Google o a los motores de búsqueda sobre nuestra información. Es decir, incluso para meterte en Facebook o en cualquier otra red social de la plataforma Meta, te dan como opción que utilices desde tu correo electrónico, y tu correo electrónico lo puedes meter desde Google, y Google ya tiene guardadas todas tus contraseñas, y tú tienes en Google, puedes acceder al banco por tu correo electrónico.
Exactamente. Entonces hay como que al final todos los caminos llevan a Roma y parece ser que Converge. Roma es Google o los motores de búsqueda. Te voy a dar un título para eso. Entrelazamiento algorítmico. O sea, que todos los algoritmos de todas las redes en realidad no son independientes, sino que todos convergen en un punto. Y cuando te das cuenta, yo te voy a lanzar también, te voy a lanzar este dato a ustedes, doctores, a ver si les parece. No estaríamos hablando ¿No de te parece? No te... Cónchale, pero espera que uno termine. Dale, parece, me parece. Ajá. No estamos hablando de que una persona tenga una huella digital, Mm. sino que al darle tanta información a los motores de búsqueda de una persona, porque ya el motor de búsqueda te pide nombre, dirección, cuenta de banco, si es posible hasta que huella digital, todo. Face O sea, ID. O sea, estamos, Imagínate eso. o sea, estamos hablando de que no es una huella digital, es una réplica digital de una persona. O sea, estamos Sí. viendo que hay una persona en el mundo real y una en el mundo virtual. Que en el mundo virtual puede prelar más lo que digan ahí que lo que pueda decir yo. Sí. O sea, Sí. estamos haciendo que Google sea tribunal, juzgador y Registro, verdugo, que sea todo. todo. O sea, Es una locura. es lo que estamos hablando, porque si yo voy a solicitar, o sea, vamos a suponer, vamos a poner en ejemplo, en contexto, a la audiencia y a los que están aquí presentes. Yo voy a un tribunal. ¿Cuál es el tribunal en este caso? Google. ¿Cómo es mi demanda? Mi demanda o mi denuncia es el procedimiento administrativo y el tribunal, que en este caso sería Google, te dice si no o Si si no sí. o si sí. Admite la demanda y no hay y después todo lo que es un procedimiento no hay, sino que te dice sí, eres culpable. Y no, encima, eres culpable. es una respuesta automatizada. Pero ahí yo sí soy partidario de que hay un pequeño problema. Nosotros cuando entramos a ese motor de búsqueda aceptamos como ciudadanos, porque cuando uno cookies. entra, digamos, no solo las cookies, sino Buen que punto, uno tiene buen la punto. política de términos y condiciones. Buen punto. Nosotros no leemos, no sabemos lo que estamos aceptando. La que nadie Simplemente ve, por la agarra una- necesidad La que nadie ve. de buscar algo, nosotros ponemos sí, acepto. Ahora, nosotros no sabemos lo que estamos aceptando porque no lo leemos, pero lo estamos aceptando. Inclusive, hablaste el caso de Meta, de igual manera hacemos eso. Uno como ciudadano lo piensa que es por simplificarse la vida, nosotros que lo hemos estudiado como abogados, nos damos cuenta de que también es ¿cómo dijiste la terminología del algoritmo? Entrelazamiento algorítmico. Es un entrelazamiento algorítmico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos Marca simplificándonos, pero estamos metiendo toda nuestra información en la Claro. red. Ahora, nadie nos está obligando a estar en la red. Eso es cierto. Buen Es- punto. Eso es pero es una necesidad que tenemos como, digamos, seres humanos. Claro. Porque quien no está en la red No existe. no existe. Pero entonces tengo que pasar por el filtro de aceptar todos los términos o condiciones o no puedo gozar de el uso libre Esos de la beneficios. plataforma. Exactamente. O sea, te- Vale. Porque lo que se beneficia a Google es del uso y desuso de tus datos. Ahora, yo hago hincapié en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos, digamos, casos en la Unión Europea, en Argentina, abiertos. En este caso, contra Google, puede ser contra cualquier otro motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque ellos abusan de su posición de poder, en el sentido de que utilizan nuestros datos para beneficiarse, porque nosotros lo aceptamos, está bien, pero lo utilizan en el sentido de que nosotros no sabemos como ciudadanos qué están haciendo con esos datos. Obviamente puede ser en el tema de anuncios, puede ser en el tema de, digamos, anuncios personalizados. Ujú. Me hablabas también de la huella digital. Ujú. Y yo creo que ahí diste en un punto muy interesante, porque también existe y abre el panorama a los nuevos tipos de crímenes, como el robo de la identidad. Claro, o como sea, la- los tipos penales siguen existiendo, pero creo que lo que cambia es el modus operandi. Exactamente. El no, modus no, operandi. no hay un descubrimiento, hay una evolución. Una evolución de la Yo forma le de la colocaría comisión. eso, una evolución gracias a la tecnología. Una evolución actual. de la comisión de estos delitos. Porque muy bien me hablaste de términos que podría limitar el derecho al olvido, que por ejemplo el derecho al olvido podría evitar casos de difamación, casos de injuria, casos con tipos penales que están tipificados y están consagrados en el Código Penal Claro. venezolano. Pero de ahí es a donde ataco tu idea. Ustedes me preguntaban anteriormente, entonces el derecho al olvido digital es para todo el mundo. Y yo le digo a todo el mundo, sí, todos tenemos el derecho al olvido digital, digamos, en el mundo, pero es caso por caso.
Porque al final del día nosotros aceptamos los términos y todo, condiciones claro. de Google, usamos los emails de Google, que en ese sentido son gratis, entre comillas, pero no son, porque lo que Claro. estamos pagando es con nuestros datos. O sea, Entonces, Así es. en el caso por caso, el derecho al olvido digital es muy positivo porque estamos poniendo un filtro a la libertad de expresión, la cual es la veracidad. ¿Y quién debería ser competente entonces de conocer esa figura? sí, ya estamos. Sí, Porque ya, vamos a ya buscar la damos- imparcialidad, ¿ok? La intención sí. es buscar entonces la imparcialidad. No puedo seguir pidiéndole a Google, mira, hazme valer esto, Sí, que sí. te la estás, la estás haciendo muy mal. Entonces, Google no va a admitir cada error que tiene. Exactamente. ¿O qué garantía tengo yo de que Google va a admitir Lo, Ahí tiene que haber un solemnemente poder. mi petición? Google no es, porque estamos hablando de Google. Google no está por encima de un tribunal, no está por encima del poder legislativo y jurídico que puede tener un país. Digo yo que si no hay respuesta de Google favorable, yo tengo que ir a una instancia jurídica, legal, Claro, porque obligatoriamente. Porque lo que pasa, y bueno, ya para finalizar en este tema de Google, es que se convierten en cómplices necesarios en este delito. Porque ellos son los que están permitiendo que esta información se mantenga en la red, se publique en la red, y no solo eso, sino de manera anónima. Entonces, Habría Gran que tema. estudiar el grado de autoría entonces, porque eso es una tesis, o sea, a nivel criminológica. Ya vas a meter Eso es una penal. Bueno, Vas a meter derecho penal. ¿para qué estudié lo que estudié? Para eso, mira, dentro de la teoría criminológica se habla de los grados de autoría de un hecho punible. Entonces, En español para laboralista y para la ves, no todo, la persona que dio desvivisión a alguien es el autor material de los hechos. Pero existen otras condiciones dentro del el modo, tiempo y lugar en el que se llevó ese delito que te pueden orientar y determinar que hay más personas involucradas en la comisión de ese delito. Entonces, cuando yo lo desviví, lo hice porque otra persona me instó a que lo hiciera. Entonces va más allá, ahí hay un grado de autoría, hay una complicidad. Entonces tendría que encubrir el cuerpo, tendría que encubrir el vehículo. Entonces esos grados de autoría, ¿cómo los tomamos para este caso de Google? Google sería entonces un cómplice necesario, porque sin él, aunque él no sea el que esté cometiendo el acto, no es autor, lo cierto es que él está funcionando como un facilitador de que esa Exactamente. cadena de desinformación siga ocurriendo. Entonces Pero- habría que instar a una jurisdicción. pero yo creo que para finalizar, lo que podemos hacer es extenderle, digamos, como ciudadanos venezolanos, una invitación a Google a que venga a Venezuela y ¿Te vea imaginas? los casos por caso, vea los delitos que se comiten utilizando este tipo de herramientas que, bueno, el mundo nos brinda como ciudadanos, las aprovechamos, pero hay personas que, como todo, las utilizan para hacer el mal. Sí. Así Y es. bueno, nada, en la firma Pérez Burel y Calzadilla seguimos trabajando en estas ideas innovadoras, en el sentido de que todo lo que sea ley de nuevas tendencias, de inteligencia artificial, de medio ambiente, de criptoactivos, y en este caso de derecho al olvido digital, en la firma de abogados Pérez Burel y Calzadilla nos mantenemos actualizados, leemos todos los días, discutimos, debatimos. ¿Por qué? Porque sentimos que es necesario como ciudadanos actualizarnos y estar no solo como ciudadanos, sino como abogados en el ejercicio del derecho. Tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados a las conductas de los seres humanos en el siglo XXI. Wow. Un aplauso, de verdad. Qué hombre, vale. Muy interesante. Muy interesante. Doctor, muchas gracias por venir. No, de gracias a verdad, ustedes hermano, por la invitación. de verdad. No, y de Agradecimiento verdad, también, ¿a quién? Dígalo ahí. a la firma. A la firma. Por ¿A cuál supuesto, firma? a la cuál firma de abogados Pérez Burel y Calzadilla. Sonríe, Hermano, sonríe. estamos aquí. Sonríe. Ah, bueno, ahí dice el otro. Pero bueno. Pero, primero, bueno, antes que nada, invitarlos a opinar. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos su comentario allá abajo en la caja de comentarios. Comenten, denle like, Díganos suscriban. si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Qué pasa con el derecho al olvido? ¿Debería o no regularse las redes sociales? ¿Qué opinan? Todos deberíamos tener derecho. Todos deberíamos tener derecho a la libertad de expresión en redes sociales de la forma que se está haciendo hoy en día de manera indiscriminada. Es absoluta. ¿O debería existir una limitante? ¿Es absoluta o no la libertad de expresión? Pero bueno, eso lo estaremos leyendo. Todos sus comentarios, sus redes, hermano. Simón Contreras Pisote en Instagram.
Búscame ahí, no me busques en otra parte. Pensaste mucho el Simón. Simón, porque que tú sabes que siempre es primero el nombre y después. El Sí, segundo. bueno, mi Instagram es @SimonContrerasPisoT, puedes buscarme por allá. Doctor, sus Le redes. quitas el piso porque no había piso. No, yo ahorita estoy incorporándome a las redes sociales, pero de manera profesional, no como ustedes. Y bueno, nada, doctor Luis Calzadilla, ahí estaré, como dije al principio, publicando reseñas jurídicas, digamos, cosas de información para mantener a todos los, digamos, ciudadanos y a todas las personas de interés en el mundo jurídico actualizado, dentro de lo que pueda. Pues. Sí. En lo penal te lo dejo a ti. Mi nombre es Julio Gamboa. En todas las redes sociales me pueden seguir como @JulioGamboaOF. Y bueno, muchas gracias por venir. Nos estaremos viendo en otro episodio.